Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo número 3. Nuestro grupo está conformado por John Alexander Peña, Jonathan Steven Daza y Daniel Felipe Cañón. El tema que nos correspondió es la circunferencia. Como definición canónica tenemos que es un lugar geométrico de los puntos del plano de igual distancia a un punto fijo llamado centro. De definición general tenemos que la circunferencia es un conjunto de puntos situados en un plano, todos a la misma distancia a un mismo punto central, al cual se le denomina centro, o también se le conoce como una línea de curva. Continuamos con las ecuaciones de la circunferencia. De primeras tenemos la ecuación canónica, la cual nos dice si el centro de la circunferencia se encuentra en el origen de las coordenadas 0,0. La ecuación canónica de la circunferencia será x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Continuamos con la ecuación ordinaria. Esta nos dice si el centro de la circunferencia se halla en un punto con coordenadas alfa, beta, distinto del origen. Las coordenadas de la ecuación de la circunferencia serán x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual al radio al cuadrado. Bueno, ahora tenemos un ejemplo. Este nos dice, encuentra la ecuación de una circunferencia si los extremos de uno de sus diámetros son P, puntos 4, menos 3, Q, puntos menos 2,7. Conociendo los extremos de un diámetro, ¿cómo obtendrá el centro y el radio? Como el segmento PQ es un diámetro, el centro es el punto medio de este segmento y el radio es la mitad de la distancia entre P y Q. Tenemos centro igual a 4 más menos 2 sobre 2, menos 3 más 7 sobre 2, que nos da resultado 1,2, el cual sería el centro de nuestro segmento. Continuamos con la ecuación general. La ecuación general de una circunferencia cuyo origen o centro es el punto HK y el radio R, la ecuación será x al cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a cero. ¿Cómo pasar de la ecuación canónica a la ecuación general? A partir de la ecuación canónica de la circunferencia se puede calcular la ecuación general. Esto lo hacemos desarrollando los cuadrados del binomio. Así que tenemos x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado y nos da como resultado x al cuadrado menos 2 alfa por x más alfa al cuadrado más y al cuadrado menos 2 beta por y más beta al cuadrado menos r al cuadrado igual a cero. Eliminamos los paréntesis y nos da como resultado x al cuadrado menos 2 alfa por x más alfa al cuadrado más y al cuadrado menos 2 beta por y más beta al cuadrado menos r al cuadrado igual a cero. El siguiente paso es agrupar los términos. X al cuadrado más y al cuadrado menos 2 alfa por x menos 2 beta por y más alfa al cuadrado más beta al cuadrado menos radio al cuadrado igual a cero. Siguiente a esto tenemos que renombrar las constantes que tenemos en la ecuación y quedaría de esta forma: x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 alfa por x la renombraríamos por d menos 2 beta por y la renombraríamos por e más alfa al cuadrado más beta al cuadrado menos radio al cuadrado la renombraríamos por f igual a cero. Por último se obtendría la ecuación general: x al cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a cero. Recordamos que el centro de la ecuación está dado por c igual menos a sobre 2, menos b sobre 2. Y su radio cumple que radio al cuadrado es igual a sobre 2 al cuadrado más b sobre 2 al cuadrado menos c igual a al cuadrado más b al cuadrado menos c. Vamos a pasar de la ecuación general a la ecuación canónica. Tenemos la ecuación general, que es x al cuadrado más y al cuadrado más d por x más c por y más f igual a cero. Simplemente se completarían los cuadrados dejando la ecuación
x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r, siempre y cuando se den los siguientes casos. Si r es mayor a cero, será la circunferencia. Si r es igual a cero, será el punto. Si r es menor a cero, será un conjunto vacío. ¿Qué diferencia hay entre estar en el origen y no estar en el origen? La diferencia se radica en la forma de realizar la ecuación. Como vimos anteriormente, la ecuación de la circunferencia con centro en el origen está dada por x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. En el lado derecho de nuestras pantallas tenemos un ejemplo con una circunferencia en el origen. Tenemos el punto B con coordenadas 6,3 y simplemente lo que hacemos es reemplazar radio al cuadrado igual a 3 menos 0 al cuadrado más 6 menos 0 al cuadrado. Esto nos da como resultado radio al cuadrado igual a 9 más 36 para finalmente darnos el radio al cuadrado igual a 45. La circunferencia con centro alfa, beta. Anteriormente dijimos que la ecuación está dada por x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a radio al cuadrado, donde alfa, beta es el centro y r es el radio. En la parte derecha tenemos un ejemplo donde se nos da el punto C con coordenadas 3.-4 y el punto A con coordenadas 6.12. Simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar y nos quedaría la ecuación de este modo. R igual a raíz cuadrada de 6 menos 3 al cuadrado más 12 menos 4 al cuadrado. Siguiente nos quedaría R raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 16 al cuadrado. Esto nos daría como resultado raíz cuadrada de 9 más 256, dándonos como resultado r raíz de 265 y finalmente r al cuadrado de pi igual a 265. Aplicación de la circunferencia en la ingeniería civil. Cuando se tiene una estructura sometida a cargas distribuidas en un elemento, el diagrama de momento puede asemejarse a una elipse o parábola de segundo grado. Esto se usa para el cálculo del momento máximo de dicha barra. Este diagrama describe una cierta elipse o parábola que al derivarla se obtiene el punto de viga donde el momento es máximo y en base a esto nosotros podemos diseñar la cantidad cero de refuerzo, el área de sección transversal de la columna o viga y otros factores de diseño. No, tenemos dos ejemplos. El primero de ellos es la glorieta. Es una intersección que dispone de una isleta central circular y que permite a los vehículos que ingresen a la intersección por cualquiera de los ramales la puedan abandonar la misma por el ramal elegido. Para que una glorieta sea convencional, el diámetro de la isla central debe ser igual o superior a 25 metros. Las glorietas poco se emplean en carreteras, a no ser en zonas suburbanas u cercanías a los pueblos. El siguiente es el Coliseo Romano. El Coliseo Romano fue quizás la obra más grandiosa de la arquitectura romana y en él se utilizaban las más variadas técnicas de construcción. Las pilastras y los arcos son travertino colocados en argamasa. En las partes inferiores y en los sótanos se empleó la toba del mismo modo. Muchos de estos sillares iban sujetos con grapas metálicas y las bóvedas que sostienen la cávea se hicieron vertiendo argamasa de cemento directamente sobre siembras de madera, una innovación que aligeraba la fábrica.